Ahora, ¿qué hacemos con todos estos datos? Tenemos algunos datos, ya sabemos la carga promedio, sabemos los índices de cosecha promedio. Podemos empezar a hacer algunos análisis con esos datos o interpretarlos de alguna forma. Entonces, para eso tenemos estos cálculos, para ir teniendo ya casi un poquito de diagnóstico, lo que haríamos de diagnóstico con esto. Tenemos una carga promedio que era de 0,88, la vimos en la dinámica del rodeo, la vemos acá de vuelta en los balances, surge de en la cantidad de la demanda NB total de animales, por ejemplo, que era este 174 que vimos hace un rato, dividido las hectáreas efectivas. Bueno, es la carga que estábamos viendo por ahí. Es un dato súper importante tener cuál es la carga promedio del establecimiento NB por hectárea, porque lo vamos haciendo, lo podemos comparar con todos los otros, con otros establecimientos de la misma región. Es un dato súper tangible, ese 0,88 BB por hectárea. Y después tenemos que calcular la receptividad. Que la receptividad, por ejemplo, podemos tener la receptividad de cada uno de los recursos forrajeros, que para ello basamos la producción, la productividad en kilogramos de materia seca por hectárea, la multiplicamos por las hectáreas, tenemos la producción de kilos de materia seca por año, podemos pasar la energía, todo esto ya lo hicimos, ya está hecho, es un resumen de lo que anda dando vuelta en las hojas de los recursos. Y tenemos la oferta anual, la oferta de la producción de energía anual, 2,3 millones de megacalorías. La diferencia entra acá en que podríamos, si queremos, asignarle un índice de cosecha óptimo a ese recurso promedio. Esa es una forma de empezar a ver cuál sería la receptividad de cuál es la oferta real de energía óptima de ese recurso y cuál es la receptividad óptima que podría tener ese recurso. Óptima en cuanto a que el índice de cosecha es óptimo, no es real. No me estoy refiriendo a que si se puede producir más o menos energía. Entonces, estos índices de cosecha los puse yo, los decidí en base a algunas cuestiones, que ustedes pueden decidir cómo asignarle índices de cosecha promedio a estos recursos, si quieren. Entonces, por ejemplo, para los pastizales de media loma y bajo dulce un 55%, de bajo salino un 45%, porque sabemos que muchas de las especies son consumidas. Para la pastura un promedio de 60% anual, y para el verde un 70%, supongamos. Entonces ahí tenemos una oferta. Si lo multiplicamos, las megacalorías producidas por el índice de cosecha nos da acá la oferta. Oferta es disponible, es producción por índice de cosecha. Si a esto lo dividimos por la cantidad de hectáreas los días del año y lo pasamos a EB, tenemos una receptividad promedio de cada uno de los recursos de equivalente de vaca por hectárea. Repito, dividimos las megacalorías totales por año, o multiplicada por el índice de cosecha, o lo que es lo mismo la oferta, dividido los 365, dividido 18,54 para pasarlo a EB, dividido la hectárea, tenemos EB por hectárea por 100, por el índice de cosecha. También puede ser esto dividido, si no me creen, lo hago acá la oferta, dividido los 365, oferta anual, entonces pasa a megacalorías por día, dividido 18,54 pasa a EB total, dividido las hectáreas del recurso, nos da la receptividad. Si le pido que me lo redondee, me da el mismo número. Excelente. Esto es lo mismo para todos. En el verdeo cambia un poquito porque en vez de dividirlo por 365 días, lo divido por 178 días, que son los días que está efectivamente siendo usado el verdeo. ¿Está bien? Y las 5 hectáreas porque el verdeo tiene 5 hectáreas esos días, ¿no? Bien. Ahora, si sumamos la oferta total de cada uno de los recursos con este índice de cosecha óptimo, nos da esta suma de oferta. Y si dividimos esta suma de oferta por la suma de las megacalorías totales por año, nos da un índice de cosecha promedio del establecimiento que sería óptimo considerando los óptimos de cada uno de los recursos. ¿Se entiende? O sea, esta es la oferta óptima de la oferta de cada uno de los recursos si el índice de cosecha fuera óptimo.
la oferta total. Si sumamos todas las ofertas, tenemos una oferta total de megacalorías si se aplicaran índices de cosechas óptimos. Si a esto lo dividimos por la cantidad de producción de energía total, tenemos un índice de cosecha promedio ponderado. Podría ser también un promedio ponderado por las hectáreas. Y con este índice de cosecha promedio ponderado podemos calcular una receptividad promedio del establecimiento. Esa es una forma. O sea, acá tenemos un 0,95 de receptividad promedio del establecimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos la productividad promedio anual del establecimiento, que surge de dividir en kilos, ¿no? Kilos de materia seca por hectárea año. Surge de dividir los kilos totales por la total de superficie, que acá le sugiero usar la superficie efectiva. Nos da 5.526 kilos de materia seca por hectárea por año, que, eh, que no es lo mismo que hacer el promedio de todos estos. Si hacemos el promedio de las productividades nos da 4.800. ¿Por qué? Porque es un promedio ponderado por la superficie. Está bien, bueno. Acá nada, es un cálculo de concentración energética promedio, como para tener el dato, no mucho más. Surge de dividir las megacalorías totales dividido los kilos de materia seca producidos totales. Y acá le puedo agregar el aporte de suplementos, la cantidad de megacalorías que aporta el suplemento, ¿no? El aporte, en este caso son rollos, son 92. Entonces, si hacemos este mismo calculito que habíamos hecho antes de sumar estas dos productividades y pasarlo al equivalente vaca, dividirlo por productividades, no, perdón, ofertas. El suplemento ya le habíamos puesto un porcentaje de aprovechamiento, por eso va directamente a oferta. Entonces estas dos ofertas sumadas, si lo pasamos a EB, lo dividimos por los 365, lo dividimos por las hectáreas, nos da un total de 1,03 de receptividad por hectárea. Entonces, resumiendo, podemos tener la productividad en EB por hectárea sin considerar los suplementos. Surge dividir las megacalorías, la producción de megacalorías, dividido 18,54, dividido 365, dividido la superficie efectiva de ganadera. Lo mismo podemos hacerlo si sumamos los suplementos, la producción de megacalorías en EB por suplemento. Y también podemos tener una receptividad que se puede calcular con un índice de cosecha teórico, según la fórmula de Goluccio. O sea, acá poníamos un índice de cosecha óptimo para cada uno de los recursos y sacábamos un índice de cosecha promedio para el establecimiento. También podemos obtener un índice de cosecha calculado según la fórmula de Goluccio con la productividad promedio anual. La fórmula de Goluccio dice que el índice de cosecha es la raíz de la productividad promedio anual por 0,7154 menos 5,71. Esto surge de una regresión de un montón de sistemas productivos en distintas regiones, o sea, es un valor regional. O sea, esta fórmula propone que un recurso, que un sistema, una región donde su producción promedio es de 5.526 kilos, debería tener un índice de cosecha de 47,5%. Y entonces acá tenemos para comparar y discutir los índices de cosecha promedio del establecimiento, si incluimos los suplementos, estos surgen de los balances, el índice de cosecha calculado por la fórmula de Goluccio, el índice de cosecha que nosotros pensamos que podría ser óptimo para cada uno de los recursos y lo obtenido. Entonces tenemos para discutir esas cuestiones. Entonces, teniendo esas receptividades calculadas, ya sea por cualquiera de los tres métodos que en sí varía de acuerdo al índice de cosecha, suponemos que nos manejamos con la receptividad calculada a través de el índice de cosecha o un promedio ponderado de los índices de cosecha óptimos de los distintos recursos, más el aporte de los rollos. Tenemos una receptividad del establecimiento de 1,03 EB por hectárea, mientras que nuestra carga es de 0,88 EB por hectárea. Entonces tendríamos una diferencia de 15 EB por hectárea. Y ahora la pregunta es,
¿cuánto representa esa diferencia? ¿Cuánto podría aumentar yo la carga? Eh, entonces, una de las cosas que hice fue calcular cuál es el requerimiento promedio de una vaca, pero no en sí el requerimiento promedio de eh, sería por ejemplo un requerimiento promedio de por cabeza, que da un EB por hectárea, un EB por animal, sino de todo el rodeo, de todo el requerimiento, el funcionamiento del rodeo. O sea, por cada vaca, ¿cuál es el requerimiento total del rodeo por vaca en producción, digamos, ¿no? O sea que yo lo que se hizo fue calcular el requerimiento de vacas de las 123 vacas promedio, son 131 EB, que es la suma de esto. O sea, las vacas de producción requieren 131 EB. Pero además el resto del rodeo tiene un requerimiento, que son los toros, las vaquillonas de reposición, las vacas cut, las viejas, bueno, las de vacías. Todos esos son requerimientos que, pongamos, no están en producción. Y eso nos da un total de 173 eh, requerimientos totales. Si tenemos entonces 173 requerimientos totales dividido 123 vacas en producción, cada vaca en producción, por vaca en producción, necesitamos, o el rodeo o el sistema demanda 141 EB. 131 son de ella y 10 más o menos son de la 131. Nada, eso. Y eso lo anoté acá, ¿no? Entonces, esos 0,15 B de diferencia que tengo, que son en realidad 200.000 megacalorías. Si cada vaca en producción requiere, todo el sistema por cada vaca en producción requiere 1,41 EB, eso nos da un total de 9.569 megacalorías por año, para lo que sería como para aumentar una vaca en producción. Necesito aumentar 10.000 megacalorías. Si yo aumento 200.000 megacalorías, podría eventualmente aumentar entonces en 20 vacas, con su correspondiente reposición interna, con su correspondiente vaca vieja, con su 20 vacas es un cuarto de medio toro. Entonces sería como una especie de, para tener una idea más acertada de cuántas vacas podría aumentar el rodeo si la receptividad fuera de 1,03. Si quisiera aumentar el índice de cosecha, podría no querer aumentarlo, podría seguir estando en el índice de cosecha de 48%, con suplemento que se parece bastante al índice de cosecha teórico para una zona donde da 5.526 kilogramos de materia seca por hectárea. Así que bueno, con esta planilla podríamos tener un montón de información acerca de cómo está funcionando el sistema forrajero y el sistema ganadero de nuestro establecimiento. Aclarar que gran parte de este Excel, o la mayor parte de este archivo lo armó Carla Di Vela. Yo solamente lo modifiqué un poco y le agregué algunos cálculos.